entonces iniciamos grabación y derivadas parciales y regla de la cadena. Listo. Bueno, entonces pues ya pasamos por todo el proceso del cálculo de límites, ¿no? Entonces pues ya sabemos calcular límites de funciones de varias variables. Y pues sabiendo calcular límites de funciones de varias variables, pues de ahí pues ya podemos partir a hacer el cálculo de derivadas parciales. Bueno, ¿y por qué? Porque les pregunto, ¿qué es la derivada? La razón de cambio. Eso no es cierto. La derivada no es la razón de cambio. ¿Qué es la derivada? Es un análisis, ¿Un análisis de qué? un análisis matemático, ¿De qué? pues de cierto problema que tengamos o de cierta situación. Las Power ya perdió el curso por escribir inversa con B larga. Vea, mire, un señor que llama, vea, para los que vean el video, un señor que llama Las Power Shelter, que no sé cuál es su nombre, escribe inversa con B larga. Entonces ya pierde el curso. O sea, usted dice que un análisis de un problema matemático. ¿Cuál problema matemático? El que se nos presente puede No, ser, ya tengo el concepto. Pero Como usted quiere. espere. Déjeme desarrollar la idea que me estaban diciendo. O sea, pero ¿qué proceso matemático? Uy, no se me queda ahí, eh, suéltelo. pues el proceso matemático como, no sé, lo que está diciendo el compañero, como el análisis de una razón de cambio de ciertos valores. Listo. Entonces, bueno, la derivada hace el análisis del proceso de una razón de cambio. Sí, o sea, analiza una razón de cambio. Pero, ay, espere, que esto es papayo. Pero entonces o sea, eso implica que la derivada es una razón de cambio. Hay un límite. La derivada es un Que límite. representa, es el resultado de La un derivada es límite un que límite. representa gráficamente la pendiente de la tangente de una gráfica en la función. Eso. ¿En qué página de internet lo leyó? En un libro en Ese, internet, Ah, no. ese se lo sabe de memoria. sobre todo. No llegan a... No, mentira. ¿Qué esto? Ay, ¿cuánto hace falta las clases presenciales y que sin que se puedan grabar? En fin. ¿Qué esto? Es eso, ¿no? O sea, la derivada es un límite. La derivada es un límite. La derivada no es una razón de cambio. La derivada es un límite que permite calcular una razón de cambio. Sí, o sea, la herramienta no es para lo que está hecha. No sé si me hago entender. O sea, usted usa una llave para soltar una tuerca, un tornillo. Pero la tuerca no es la llave. O sea, la tuerca no es la herramienta. La llave y la tuerca son dos cosas distintas. Es lo mismo aquí. O sea, la derivada es un límite que permite calcular razones de cambio. Y en realidad, pues ¿de dónde surge? Pues surge de la necesidad de calcular la pendiente de la recta tangente de una curva. ¿Por qué? Pues ¿por qué sale esa necesidad? ¿O por qué surge esa necesidad? Porque calcular pendientes, calcular la pendiente de la recta tangente a un círculo es fácil. Sí, es un proceso que es fácil porque se reduce simplemente a hacer lo siguiente. O sea, espere que ahora aquí GeoGebra se reduce a que si yo tengo un círculo cualquiera, pues la pendiente se reduce a calcular la perpendicular que pasa por el radio en el punto. Sí, yo no sé si a ustedes les enseñaron esto algún día,
Pero entonces, o sea, la pendiente, la recta tangente a un círculo en un punto es simplemente construir el radio, construir un radio y construir la perpendicular, y esa es la recta tangente. Pero esta es la recta tangente para un círculo. Pero cuando ya tenemos una función, por ejemplo, cuando tenemos coseno de x, pues es más difícil hacer esto de la perpendicular. Entonces, pues de ahí fue donde nació ese proceso de límite para poder calcular la pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Sí? Pero eso no implica además que la derivada, por ejemplo, digan que la derivada es la recta tangente. La derivada no es la recta tangente. La derivada es la pendiente de la recta tangente en el punto. ¿Sí? Y además miren que la definición de derivada es puntual, o sea, depende de cada punto. ¿Sí? O sea, usted por ejemplo mira la derivada del seno es coseno, ¿no? Entonces, si la derivada del seno es coseno, en realidad lo que está diciendo es que para cada punto de seno, la derivada es el igual al coseno del ángulo donde usted está calculando esa derivada. ¿Sí? Entonces pues son esas cosas que hay que tener claras. Esas cosas que hay que tener claras cuando uno habla de derivadas. ¿Que sirve para muchas cosas? Sí, la derivada sirve muchísimo. O sea, es parte fundamental del cálculo. O sea, en realidad mire que el cálculo se reduce al estudio de límites. O sea, tanto el límite de la derivada como el límite de la integral. Pero bueno, en fin. Ya dando una ¿cómo decirlo? Como una apertura epistemológica, ¿qué es la derivada? Pues entonces podemos hablar de algo que se llaman derivadas parciales. Bueno, ¿qué pasaba antes? Resulta que antes, pues todo era bonito. En una variable todo es bonito y el cálculo en una variable es bacano porque el cálculo en una variable no tiene tantas cosas que mirarle, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, usted simplemente derivaba coseno y cuando derivaba coseno, pues a usted no le importaba en qué dirección lo estuviera viendo, porque al fin y al cabo, ¿cuál es la dirección de esto? Pues la dirección de esto es de izquierda a derecha. O sea, la única dirección que tiene la variable independiente. Acá en varias variables, pues sí hay problema, porque en varias variables, pues hay dos direcciones, como mínimo, ¿no? O sea, en dos variables hay dos direcciones, la del eje X y la del eje Y. Y entonces, pues eso dificulta el cálculo de la derivada. ¿Por qué? Porque ya toca mirar la dirección en la cual usted está viendo el objeto. ¿Sí? Si quieren voy a pasar esto a una vista 3D. Y en la vista 3D pues también me va a salir la función aquí en el piso, vean. Mira aquí, esta función verde que está aquí pues es esta misma. Pero mire que aquí la pendiente es distinta porque bueno, cuando calculábamos la pendiente de esto de coseno, pues solo la mirábamos así, ¿sí? O sea, tal cual, esta visión es esta misma, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Mire, resulta que como estamos en 3 dimensiones, pues la tangente a esta curva, pues puede que resulte siendo en realidad pues la perpendicular aquí que pase por 1, ¿sí? Y puede ser la que pase aquí, o sea, no sé, voy a hacer un punto y voy a hacer una recta cualquiera ahí. ¿Sí? Por ejemplo, esa recta que está ahí es tangente. Y mira que aquí en 2 dimensiones no es tangente, pero en 3 dimensiones, bueno, ahí no es tangente. Pero por ejemplo, ahí es tangente. Aquí es tangente porque, uy, ¿qué pasó? Bueno, el problema es que para qué toman de referencia a Wikipedia. En fin. Bueno, y entonces esto es una recta tangente en realidad porque está cruzando la función en un punto, está tocando la función en un punto, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que acá pues esa recta, es que me puso el punto en el plano.
O sea, si digamos yo quito este punto del plano y yo pongo el punto donde quiera, voy a ponerlo por acá. Es que me lo está haciendo. Me está haciendo el punto por fuera. O sea, hagan de cuenta que está por fuera del plano, ¿sí? Por ejemplo, voy a ponerlo aquí en el eje Y. En el eje Z, perdón. O sea, si lo pongo en el eje Z, mire. Pues esto que está aquí es una función que es una tangente a esa superficie, ¿sí? Entonces, ¿sí ven que cambia? Por eso es necesario el concepto, o sea, por eso cambia el concepto de derivada en varias variables. Entonces voy a poner un ejemplo más gráfico de qué es lo que está pasando. Voy a borrar esto y voy a construir una superficie. A ver, voy a construir la siguiente superficie. Z igual a raíz de, no sé, de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Falta aquí el cuadrado. Eso. ¿Qué es eso que está ahí? A ver, todos deberían saber qué es esto. ¿Qué es esto? Creo que es un paraboloide elíptico. No, es un ¿Una elipsoide. esfera? Es una esfera. O un elipsoide, una esfera. ¿Por qué? Por la raíz. Donde no tuviera la raíz era un paraboloide elíptico. Sí, porque usted eleva todo al cuadrado, entonces aquí le queda el z al cuadrado y entonces le queda una esfera de radio 9, de radio 3, perdón. ¿Sí? Entonces mire esta gráfica. Sí, o sea, tengo esta función. ¿Qué va a resultar o qué va a terminar siendo la derivada parcial? La derivada parcial va a terminar siendo, va a ser lo siguiente. La derivada parcial va a ser que va a tener la siguiente naturaleza. Yo voy a definir un plano. ¿Listo? Ese plano, va a ponerlo en otro color, va a ponerlo en un, no sé, en un verde. Bueno, cuando le dé la gana al GeoGebra de funcionar. El verde, ¿sí? Ese plano verde. Yo voy a fijar ese plano verde, y igual a 1, ¿sí? Aquí tal cual como está escrito, y entonces voy a mirar la curva en la cual se intersectan, pues la gráfica, o bueno, el plano con la superficie que estoy mirando, ¿sí? O sea, este punto a dónde pertenece, no lo tomo en la intersección, ese punto pertenece a la intersección entre la recta, bueno, ahí. Ese punto pertenece a la intersección entre la curva esta que nos quedó acá, y esa curva ¿de dónde sale? Pues de la superficie intersectada con el plano, ¿sí? ¿Y qué va a ser la derivada parcial? La derivada parcial va a tener la misma naturaleza que tenía antes, de ser la pendiente de la recta, o bueno, de permitir calcular la pendiente de la recta tangente en el punto, pero entonces va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva. O sea, no les calculo la pendiente porque no sé cómo se hace, pero entonces esta es más o menos la idea, ¿sí? La idea es esta. O sea, yo tengo la curva esta negra que está acá. Esta curva negra es la intersección del plano y igual a 1 con la esfera, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a ser la derivada parcial? La derivada parcial va a ser la pendiente de la recta tangente, de esta recta tangente que estoy mostrando en este punto. ¿Me entienden la idea? O sea, profe, usted toma lo que sería como que corta un fragmento en este caso sería de la esfera, y toma como la pendiente, la recta tangente, justamente en algún punto de ese fragmento, de ese segmento. Sí, eso es. O sea, esa curva, ¿sí? Esa curva que sale ahí. Entonces, pues en cualquier punto sobre esa curva,
yo calculo la pendiente de la recta tangente. Eso es la derivada parcial. Bueno, la interpretación pues de la derivada parcial. ¿Sí? Pero entonces miren qué está pasando. Miren qué está pasando. Miren que yo aquí en realidad lo que estoy haciendo es que estoy fijando una de las variables. ¿Sí me entienden eso? Sí, señor. O sea, implícitamente yo fijo una de las variables. En este caso, ¿cuál fijé? 1. ¿Sí? Fijé 1, y igual a 1. Y entonces estoy calculando la pendiente de la recta tangente en esa curva y igual a 1. ¿Listo? Similarmente, ¿y quién está variando aquí entonces? En esta curva, ¿quién varía? X. 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 ¿Listo? Cuando varíe X, se va a llamar la derivada parcial respecto a X, porque es la que está variando. ¿Sí? De manera similar, pues yo puedo fijar Y, X, pues, yo puedo fijar X, entonces voy a poner X igual a 2, por ejemplo. Y entonces, pues de manera similar, va a ocurrir esto que está acá. De manera similar, pues yo voy a tener ese plano gris, bueno, ese plano azul el que está ahí, y este plano azul pues también me va a generar la curva, o sea, la curva de intersección entre la superficie y la recta. Puedo definir el punto ahí que esté sobre esa curva, y pues puedo definir también la recta tangente. Entonces pues, perdónenme ahí si no queda tan tangente, pero es que pues, como les digo, ¿no? Es que a veces construir las cosas en GeoGebra pues lleva tiempo. Entonces pues déjenme y borro lo que había escrito anteriormente, la recta y ese punto B. Y entonces pues en este caso sería la parcial. ¿Quién está fijo y quién se mueve? En este caso, ¿quién está fijo y quién se mueve? Está fijo X y se mueve Y. Entonces, pues calcular esa pendiente de esa recta tangente será calcular la derivada parcial respecto a Y. ¿Me entienden la idea de lo que estoy diciendo? Profe, pero esto es lo que utilizamos en integrales para conocer el área, ¿no? O sea, sumar toda cada derivada parcial. En algún sentido. En algún sentido. Lo va a entender mejor cuando estemos con integrales múltiples, pero sí, en algún sentido es eso. Una esfera. Siempre es... ¿Ya entendió o no? Listo. Entonces, bueno, entonces está aquí esa es la interpretación. ¿Qué es formalmente? Formalmente, pues es un límite. ¿Cuál límite? El siguiente límite que les voy a describir. Entonces, definición de derivada parcial. Bueno, en realidad derivadas parciales, porque siempre son dos, mínimo dos, pues. La definición de derivadas parciales pues es lo siguiente. Entonces, bueno, suponga que f es una función, multivariable. Entonces, si y es constante, es decir, y es igual a y sub 0, f de x y sub 0, o sea, fijando y sub 0 solo varía x, es una función cuya variable es x, su derivada en x igual a x sub 0, pues es el siguiente límite. Se va a escribir así: la derivada parcial, este símbolo es un símbolo exclusivo de la matemática que pues se usó para precisamente esto de derivada parcial, ¿sí? Voy a mostrarlo impreso.
Bueno, ¿dónde lo puedo mostrar impreso? O sea, usted lo puede ver impreso en, por ejemplo, acá. Mire, es este símbolo, ¿sí? Para que pues el que tiene buena caligrafía pues lo haga bien, ¿no? Entonces es este símbolo así. Ese es el símbolo de derivada parcial. Entonces la derivada parcial de f respecto a x pues va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de ¿qué? De f de x sub 0 más delta x, ojo que se está moviendo x, y se queda quieto, x sub 0, y sub 0, sobre delta x. Y mire que en realidad pues termina siendo un límite de una variable, porque pues se está moviendo solo en la dirección de x. Sí, en realidad aquí lo que uno está haciendo, en realidad en algún sentido pues está tomando la trayectoria y igual a y sub 0. Sí, está tomando esa trayectoria, viéndolo como límite de múltiples variables. ¿Sí? Entonces, pues esta es la parcial de f respecto a x, y la parcial de f respecto a y, pues ¿quién se va a mover? Pues se va a mover y. ¿Sí? Entonces, pues eso va a ser igual al límite cuando delta y tiende a 0 de el movimiento en y, que el movimiento en y pues va a ser y sub 0 más delta y menos f de x sub 0 y sub 0 sobre delta y. ¿Claro lo que acabo de escribir? O sea, esta es la definición, ¿sí? O sea, se está moviendo, la función solo se mueve o en el eje x o se mueve en el eje y en las otras queda fijas. Ese es el concepto de derivada pues que vamos a trabajar durante esta y la mitad de la siguiente clase. Porque usted me puede preguntar algo que es muy válido. Oye, profe, ¿puede volver un poquito atrás? Tiene que copiar algo. Aquí puede surgir una pregunta válida, ¿no? Yo solo puedo calcular la derivada, o solo puede calcularse la derivada cuando estoy mirando o la dirección de los ejes, o sea, una dirección paralela a los ejes. O puedo calcular también la derivada cuando no me estoy moviendo respecto a los ejes. ¿Sí me entienden la pregunta o no? No. Por ejemplo, piensen en esto. O sea, tengo esta superficie, ¿no? Entonces voy a ocultar todo lo que sea de la parcial. Por ejemplo, no sé, voy a definir una dirección. ¿Cómo definir una dirección? Pues con un vector, ¿sí o no? Entonces voy a poner un vector aquí que vaya del origen y vaya para algún lado, ¿sí? Y voy a construir un plano. ¿Cómo lo construiría? A ver, un plano que sea perpendicular a esto, que pase por este punto, no. Ahí me construye una recta. ¿Cómo podría ser el plano? Un plano perpendicular a este respecto por un plano perpendicular a esta recta. Ay, ¿cómo lo hago? O sea, no sé si me entienden la idea de lo que quiero hacer, pero o sea, voy a construir un plano perpendicular a este por esta recta. Bueno, no me quiero demorar tampoco tanto ahí. O sea, haga de cuenta que yo hago un plano sobre este vector. Sí, entonces, boom. ¿Qué pasa? Cuando yo hago ese plano, pues entonces, o bueno, puedo poner y igual a x. Y igual a x. Cuando ponga y igual a x, bueno, me salió al otro lado, pero es más o menos la idea. Entonces, pues usted se puede preguntar, ¿y qué pasa cuando yo tome la derivada no perpendicular a los ejes como lo estaba haciendo ahorita, sino que la tome en este sentido? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si yo no tomo la pendiente de esa recta tangente? Yo no la tomo. ¿Por qué quedó por allá ese punto? Espere. Ya que no siga la línea, que no siga O sea, la que no línea sea perpendicular de la a los función. planos. ¿Sí me entiende?
O sea, por ejemplo, yo me podría preguntar, ¿y la pendiente de esa recta tangente qué? Sí, o sea, que mire que esta recta tangente no es paralela ni al eje X ni al eje Y. ¿Sí? Este concepto se va a llamar el concepto de derivada direccional. ¿Y por qué derivada direccional? Pues porque depende de la dirección. Y la derivada parcial, pues en realidad es una derivada direccional, solo que es una derivada direccional, pues de acuerdo a los ejes. ¿Listo? O sea, el otro concepto de derivada, pues que está implícito ahí. ¿Me entienden la idea? Entonces, pues por eso se llama derivada parcial. Se llama derivada parcial porque pues lo estamos viendo parcialmente respecto a los ejes. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Bueno, entendiendo la idea de la derivada, pues calcular derivada siempre ha sido fácil. Y entonces, pues el cálculo de derivadas parciales pues es extremadamente fácil. ¿Listo? Entonces, cálculo de derivadas parciales. Cálculo de derivadas parciales. Entonces, ¿qué pasa con las derivadas parciales? Con las derivadas parciales, para calcularlas va a pasar lo siguiente. Resulta que, pues como pueden ver, cuando yo tomo la parcial respecto a x, lo único que se está moviendo es x. Y no se está moviendo. Entonces, como y no se está moviendo, y no hace parte del cambio que yo estoy observando. Como no hace parte del cambio que yo estoy observando, pues cuando yo calculo una derivada parcial respecto a x, pues voy a tomar a y como si fuera una constante. ¿Sí? Entonces la derivada de una constante, pues como da 0, pues entonces todo donde haya y yo lo tomo como constante. ¿Listo? Similarmente cuando calcule la parcial respecto a y, cuando yo calcule la parcial respecto a y, pues como x es constante, la asumo como tal y derivo pues solo lo que tenga y. ¿Me entienden la idea? Pues eso sería como, sí, lo normal, pero entonces para saber la dirección o más o menos dónde se ubica en el plano de esa derivada. Por lo menos usted decía que no siendo perpendicular a ninguno de los ejes. Entonces ahí como en esa derivada, cómo se vería reflejado. Tranquilo, eso lo vemos cuando damos derivada direccional. Pero se usan parciales pues porque en realidad ¿sabe qué es? En realidad eso termina siendo una combinación lineal de los ejes. ¿Sí? Porque como este vector, el vector que uno define acá, pues resulta siendo una combinación lineal del que va para x y el que va para y, pues entonces la derivada direccional termina siendo eso, una combinación lineal de la derivada en x más la derivada en y. ¿Sí? Ah, listo. Sí, sí. Pero eso es derivada direccional, ¿sí? Primero hay que saber derivadas parciales. ¿Listo? Bueno, porque son fáciles de calcular en realidad. O sea, uno podría estudiar todo de derivada direccional y pues devolverse a parciales. Pero bueno, pues lo puede uno hacer. Algún día tendré que hacerlo, pero bueno. El conducto regular es ver parciales y después ver la otra. Entonces, por ejemplo. Entonces, cálculo de derivadas parciales. Entonces, voy a hacerlo con un ejemplo para que se vea fácil. Fx, y. Si fx, y es igual a, no sé, x a la 5, y a la 3, más y a la 3, más x a la 4, más xy, por ejemplo, esa función, si yo tengo esta función, la derivada parcial de f respecto a x, ¿cuánto será? Pues donde está x va a 0, ¿no? Porque lo que variaría sería en el eje y. Al revés, lo que varía es el eje x y lo que se queda quieto es y. ¿Sí? O sea, mire la definición. De f de x
X es el que tiene el cambio, si ve, X sub 0 más delta X, Y sub 0 se queda quieta, entonces Y sub 0 es la que queda constante y yo derivo lo que tenga X. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso aquí en este ejemplo? Aquí en este ejemplo, eso quiere decir que la derivada va a dar lo siguiente. La derivada va a ser 5x a la 4 y y a la 3 es constante. Entonces queda y a la 3 más y a la 3 es constante. Entonces eso da 0 más solo derivo respecto a x. Entonces la derivada de x es 1 y y la constante, entonces me queda y. ¿Es claro lo que acabo de hacer? Sí, sí, R. Listo. La parcial de f respecto a y, ¿cuánto da? Entonces, si me entendieron. Profe, ahí falta X a la 4, ¿no, profe? O que sea así con... Ah, falta x a la 4, entonces más 3, 4x a la 3. 4x a la 3. ¿Y cuánto da de f de y? Sería x a la 5, 3y a la 2. Sería entonces, ¿no? 3x a la 5 y al cuadrado, o sea, saco el 3, más 3y cuadrado, más x, ¿no? O sea, las derivadas, mire que estas derivadas, pues, usted tiene que saber las derivadas de una variable, ¿no? Entonces, o sea, si no se, usted no se acuerda cuál es la derivada del seno, por ejemplo, tiene que acordarse cuál es la derivada de la tangente, todas esas cosas, ¿sí? O sea, esas derivadas hay que recordarlas. Pero entonces mire que las derivadas parciales no son difíciles de calcular. Porque ¿en qué se basa el cálculo de derivadas parciales? Si yo estoy mirando la derivada parcial respecto a x, pues entonces x es la variable que se está moviendo, dejo a y como constante, la pongo a trabajar a la y como una constante normalmente y pues derivo a x. Similarmente, la parcial de f respecto a y, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a calcular la derivada de todo lo que tenga y, derivo todo eso que tenga y dejo a x como constante. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe, ahí está, Sí, profe. está fácil hasta ahora. Bueno, entonces pues lo complicamos, porque si está fácil, pues vamos a complicarlo. Entonces voy a insertar un ejemplo por aquí que pues ya lo había recortado, entonces pues para evitarme volver a escribirlo, entonces por aquí están las capturas. Uy, creo que es, sí es este, ¿por qué lo puso por allá? A ver, espere. Entonces vamos a pensar este ejemplo es del Purcell, es un ejercicio ahí del Purcell. Entonces pensemos en esto, no sé si lo alcanzan a ver, pero lo agrando más para que se vea mejor. Ahí se ve mucho mejor. Entonces esto es Purcell, ¿no? Purcell sección ¿qué? Esto es, oigan, ni sé qué sección es, como 13.2 creo. Y es ese ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué dice el problema? El problema dice que, pues precisamente lo que estábamos mirando, ¿no? Calcular la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie, esa superficie que está ahí, en el plano y igual a 1 en ese punto. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer en ese ejemplo? Derivar. Calcular cuál derivada parcial.
en, sería, sería x con respecto a la derivada de x con respecto a y. De z respecto a y. ¿Sí? Porque estamos fijando a x, perdón. Porque mire que estamos diciendo que vamos a mirar la tangente de la curva en el plano y igual a 1. O sea, estamos fijando y como estamos fijando y, pues entonces vamos a calcular la derivada parcial respecto a x, que es la que se está moviendo. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Si quieren, pero esto no es, si quieren veamos la gráfica y pues apenas veamos la gráfica pues vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Listo, entonces permítanme, voy a borrar todo esto. Bueno, voy a dejar el plano y igual a 1 porque si ya está pintado pues para qué lo borro, ¿sí o no? Y pues ya tengo aquí la curva y la intersección, entonces para qué voy simplemente a reescribir esto. Entonces era 2z, ¿cierto? Era 2z 9x cuadrado más 9y cuadrado, 9x cuadrado menos 9 más 9y al cuadrado más 9y cuadrado menos 36. Ay, ¿qué pasó? Error al redefinir. ¿Y por qué? Me tocó borrar todo el resto de cosas. Pues espere, borro esto. Eso es lo bonito de las clases en vivo, que uno aquí aprende. Bueno, le toca uno hacer todo desde cero, pero eso está bien. Uno cada vez aprende más. Listo, entonces, es por la ecuación. Espere, es esto. Entonces vuelvo a reescribir esto. Entonces vamos a reescribir esto. ¿Cómo era? 9x cuadrado menos 9y más 9y cuadrado, ¿cierto? Más 9y cuadrado menos 36. Entonces es esa superficie. ¿Sí es esa superficie? 2z igual 9x cuadrado más 9y cuadrado menos 36. ¿Sí? Es esta superficie 2z, ¿no? Aquí me faltó poner el 2. Bueno, entonces toca no quitarle el 2 ahí y ponerlo aquí dividiendo. Entonces va a ser un medio de esto. No se me desespere. Ya. Ahí está, ¿no? Entonces, esta es la función. ¿Esto qué es? ¿Esto que está aquí qué es? ¿Eso que está aquí qué es? ¿Cómo se llama ese coso? Hiperboloide, no sé qué. Esto es un hiperboloide de una hoja. ¿Por qué sabemos que es un hiperboloide de una hoja? Por el menos. ¿Listo? Porque tiene un solo menos. Entonces, esto es un hiperboloide de una hoja. Y entonces, pues, los hiperboloides de una hoja. Y entonces vamos a construir la intersección entre esta superficie y esta. Pues entonces nos va a dar esa hipérbola que estamos viendo ahí. ¿Cierto? Y ahora nos dicen que... Uy, Natalia está que se juega, ¿no? En fin. Entonces, ¿esto qué? Quedó pillada. Entonces, esto que está el hiperboloide. Entonces está el hiperboloide. Y entonces nos dicen que miremos la recta tangente en el punto 2, 1, 3 medios. Entonces vamos a poner el punto 2, 1, 3 medios. Entonces ese punto que salió allá, vea, salió bien abajo ese punto. Yo creo que por aquí lo vemos mejor tal vez. Entonces voy a ponerle otro color, voy a agrandarlo. Estilo, vamos a ponerlo grande, vamos a ponerlo rojo para que se vea. Y bueno, vino tinto. Entonces pues tenemos ese punto que está ahí, vino tinto.
Y pues ese punto ahí vino tinto es donde vamos a construir la pendiente, vamos a construir la recta tangente a esa curva que se armó ahí. Bueno, a esa hoja de la hipérbola pues que se formó ahí. Listo, entonces pues la recta va a quedar más o menos de este estilo. Entonces voy a poner aquí y voy a construir la recta. Entonces bueno, más o menos lo que les digo, ¿no? Entonces pues no sé graficar aquí cómo quedaría la tangente a esa curva de la intersección, pero entonces pues más o menos la recta sería esta que está acá, sería esa que se ve ahí punteada, y pues entonces vamos a calcular la pendiente de esa recta. ¿Me entienden la idea de lo que vamos a hacer? Sí, señor. Bueno, entonces pues ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. O sea, sabemos que la variable dependiente, o sea, la variable que se está moviendo es x porque y está fija. O sea, y está fija. ¿Sí? Como y está fija, entonces vamos a calcular la derivada parcial de f respecto a x. Pero primero pues tengo que ver quién es f. F en realidad pues va a ser este 2 que está aquí, pues pasa a dividir, entonces va a ser un medio que multiplica a la raíz de 9x cuadrado más 9y cuadrado menos 36. Esa va a ser, va a ser esta raíz, va a ser la que va a ser la función a la cual le voy a calcular la derivada parcial. ¿Listo? Hagamos la cuenta. Hagamos la cuenta. ¿Cuánto me da la derivada parcial de f respecto a x? Entonces yo creo que ustedes se acuerdan de algo que se llama la regla de la cadena, ¿no? Un medio. Voy a reescribir esta raíz. Perdón. 9x cuadrado más 9y cuadrado menos 36, eso elevado a la 1/2, ¿cierto? Sí, señor, por lo que se quita la raíz, ¿sí? Sí. Y entonces hagamos la derivada parcial de f. ¿Cuánto dará df de x? Derivar primero lo de adentro y sumarlo por la derivada de afuera. Falso. Cuando usted está haciendo una Es la derivada, externa por la externa. Usted Quedaría un cuarto por 18x más 9y cuadrado. no. El 1/4 le creo. Entonces, siempre las derivadas se hacen de afuera hacia adentro, ¿no? Cuando uno está haciendo estas derivadas por regla de la cadena. Entonces, bajo el 1/2, pues con este 1/2, o sea, con este 1/2 que está aquí, pues bajo el 1/2 lo bajo, entonces me queda 1/4, que multiplica ¿a qué? Que multiplica lo que está por dentro sin derivar. Recuerden cadena, o sea, primero usted deriva lo de afuera y deja lo de adentro sin derivar. Entonces eso le queda 9x al cuadrado más 9y cuadrado menos 36. ¿Sí? O sea, todo lo que está por dentro sin derivar. Por la derivada interna. Bueno, a la menos 1/2, ¿no? A la menos 1/2. Sí, porque le quito 1 al 1/2. Entonces cuando le quito 1 al 1/2, pues me queda menos 1/2. ¿Es claro eso, no? Sí. Por, Sí, ahora sí derivo lo que está por dentro, lo derivo respecto a x. ¿Y eso cuánto me da? Ahora sí da 18x 18x. ¿Positivo o negativo? positivo, profe, 18x. más también 18y. No. Pero, Estamos calculando la parcial respecto a x. Como estamos calculando la parcial respecto a x, y es constante. Entonces la derivada de una constante es 0. ¿Listo?
Recuerde lo que dijimos por aquí antes, ¿no? O sea, que cuando estoy calculando la parcial respecto a x, y queda fija. Entonces ya se trata como constante y entonces esto, pues no derivo nada respecto a y. O sea, eso da cero y pues la derivada de esto es como si fuera una constante, entonces eso da cero. Es una constante en realidad. Entonces da cero, O da sea, cero. son las mismas derivadas de siempre, pero teniendo en cuenta ese pequeño cambio que cuando se deriva con respecto a algo, ese algo sería una constante. Y Eso. es lo que hay que tener como en cuenta. Eso, o sea, hay que tener en cuenta quién es la constante, pero las derivadas se hacen igual, como toda la vida. ¿Listo? Eso se puede reescribir mejor. Regálenme un momento. Eso se puede reescribir mejor como lo siguiente. Eso se puede reescribir como un cuarto de la raíz. Aquí en el denominador quedaría la raíz de 9x cuadrado más 9y cuadrado menos 36. Y en el numerador, o sea, todo esto está en el denominador. Y en el numerador quedaría 18x. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. De pronto pues se pueda simplificar un poco más, aquí poniendo 9 medios. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ese valor que nos está dando ahí nos va a permitir calcular el valor de la pendiente en cualquiera de estos puntos sobre esta curva o sobre esta curva. ¿Sí? En cualquiera de esos puntos nos va a permitir calcular el valor de la pendiente de la recta tangente. Pero entonces pues ahí ya pues como necesitamos calcular es el valor de la pendiente en este punto en específico, en el punto 2,1,3 medios. Entonces pues evaluamos la función ahí, o sea, evaluamos lo que nos dio la derivada. Entonces de f de x, lo que nos dio lo vamos a evaluar en el punto 2,1,3 medios. Y el valor de la función, o el valor de la derivada en este punto, ¿qué nos va a dar? Pues hacemos el reemplazo, pues entonces eso nos va a quedar 18 por 2 sobre 4 por la raíz de 9. 9 por x es 2, entonces sería 2 al cuadrado, más 9y es 1, entonces 1 al cuadrado menos 36. Y eso pues nos daría, ¿cuánto nos da eso? 18 por 12 es 36, ¿no? 36 dividido en 4 es 9. Y aquí queda entonces 9 por 4, 36, más 9. Queda 9, ¿no? O sea, queda 3. O sea, es 3. ¿Sí, sí? Profe, entonces el valor de z no lo tomamos nunca. O bueno, No, al en menos ese para caso no se graficar. toma el valor de z porque pues claramente no va a haber z en la derivada. El valor de z es como para la gráfica en general. Sí, es para ver dónde queda en punto. En realidad uno podría decirle, no darle todo el punto, no darle todo este punto, sino dárselo así. Sí, o sea, sin la última coordenada. Porque al fin y al cabo, pues este punto que está aquí uno lo conoce. ¿Sí me entiende? Listo. Entonces, pues la pendiente es 3. ¿Alguna duda hasta ahí? No, señor. Vamos a mirar los No, comentarios. profe. Natalia ya terminó la partida. ¿Quién era el impostor? No se sabe. En fin. Bueno. Claro, hasta ahí lo que hemos hecho. Sí, profe. Listo. Esto es como pendiente de la recta tangente. ¿Listo? Pendiente de la recta tangente, pero mira que la pendiente de la recta tangente pues ya tiene unas implicaciones distintas, ¿no? O sea, ya estamos fijando un plano, estamos viéndola de tal o tal manera. ¿Listo? Hay otro ejemplo de verla también la derivada, pues también nos va a servir como para calcular una razón de cambio.
Entonces, pues creo que aquí tengo el ejemplo. Espéreme, mira a ver si es el ejemplo que yo había sacado el ejemplo. Entonces voy a insertar la imagen del ejemplo. A ver, yo que lo había hecho, eso está por acá. No es este. Como datos adjuntos. Ah, espere. Qué pena ahí. Es imagen. Es que esto. Eso, listo. Ah, bueno. Pensé que lo había sacado como razón de cambio, pero bueno. Piensen en este problema. ¿Por qué se salen del grupo? ¿Piensan cancelar? Cuando dijo que nos iba a recibir con vallenatos. Ah, sí. Ah, bueno, entonces voy a poner vallenato a lo que marca. Profe, esos puntos que usted está sacando son de la Purcell. Sí, ¿dónde el Purcell? Entonces, ¿qué? Pues es muy parecido al anterior, ¿no? Pero entonces listo, Solo pues cambia la derivada, ¿no? ¿Cómo? Solo cambia la derivada. Ahora es en, ahora me está Sí, dando X para 1. ¿por qué no? Porque X ya es constante. Ahora la derivada parcial es con respecto a y, ¿no? Ahora la derivada parcial es con respecto a y, exactamente porque tenemos que x es la constante. Entonces, por favor, resuelvan ahí ese problema y pues me dicen ahí, me resuelven esa inquietud. Bueno, aunque aquí ya tiene algo adicional, ¿no? Ah, no, fácil. A ver, entonces es eso. Ah, ya me acordé que era lo que iba a hacer, iba a buscar el ejemplo del otro caso de razón de cambio. Ta, 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 ta.
Ah, ya lo encontré. Bueno, ¿cuánto da esto? 6. La verdad no sé, vamos a hacerlo. Entonces, a ver. Pues es claro acá que x es igual a 1, ¿no? Entonces eso quiere decir que vamos a calcular de z de y. ¿Cuánto me da de z de y? 3x cuadrado. 3xy cuadrado, ¿cierto? Eso me da de z de y. Listo. ¿Ahora qué pasa? Bueno, esta es la derivada y entonces pues yo sé que entonces esta es la pendiente de la recta tangente a la curva. Ahora me toca mirarla en este punto que está aquí. Entonces pues si evalúo, aquí estoy Da haciendo, 12. espere que quiero decir algo. Aquí estoy haciendo solo las cuentas, ¿no? Pero entonces cuando usted esté resolviendo un problema usted tiene que escribir, ¿no? Entonces observamos que la función da tanto, entonces la derivada nos da tanto, sí, o sea, ir explicando las cosas. Uy, pero ¿cómo así? Descripción verbal. O sea, describiendo qué está haciendo. Porque solamente no hacemos el ejercicio y después decimos que donde tocó la abeja en el plano fue fue en 12. O sea, No, porque es que somos ingenieros, ya con solamente ver las ecuaciones explicamos qué es lo que estamos Ingenieros haciendo. en formación. no ¿Cómo necesariamente. no? Porque yo soy física. Bueno, entonces, con más ver los físicos tienen que esto, o sea, describir las cosas, ¿sí? O sea, entonces vamos a mirar que la recta tangente se calcula de tal forma, o sea, o sea, es que no sé cómo explicarme. Voy a escribirlo bien, entonces, para evitarme esos inconvenientes cuando esté leyendo ejercicios. Entonces, bueno, ¿cómo sería resolver un problema así como está aquí? Entonces, pues note que x es igual a 1, por lo tanto, se calculará la pendiente con la parcial respecto a y. Entonces, la parcial respecto a y, pues ¿cuánto nos da? La parcial respecto a y nos da así. La parcial respecto a y, ¿cuánto nos da? La parcial respecto a y, pues nos da 3xy cuadrado. Evaluando en el punto, pues la pendiente nos da, entonces, de f de y evaluada en el punto 1 menos 2, 5, da, ¿cuánto da? 3 por 1, Sí. 3, y menos 2 es 4, da 12. Positivo, ¿no? Entonces, la pendiente es 12. Entonces, esto es la pendiente de la recta tangente en el punto 1 menos 2, 5. ¿Sí? Profe, ¿por qué 12? A mí me da 6. 3 por 1, 3. Y 2 al cuadrado es 4. 3 por 4, 12. Ah, que ver, estaba sumando. A ver. Sí. Fue ahí un pequeñísimo error. Entonces, a ver, ¿en dónde tocó la...? Profe, ¿y es necesario escribir? ¿Es necesario hacer toda esa descripción Claro, de lo que se está haciendo? claro. Y entonces, Ah, bueno. porque ahí ponerme a ver un poco de cuentas, o sea, las cuentas tienen un sentido. Las cuentas no es que yo voy a hacer cuentas y ya, ¿no? Las cuentas vienen de No, algún porque lugar. usted puede hacer las cuentas y al final escribe respuesta y ahí da su análisis. No. Hay que escribir las cosas, hay que decir por qué.
sea, usted me tiene que demostrar que está entendiendo el problema. Que usted haga las cuentas no implica que entienda el problema, ¿sabe? Bueno, profe. En el punto, en donde tocó la abeja al plano XZ. Eso es una buena pregunta. Hay que construir entonces la recta. Hay que construir entonces la recta. Bueno, entonces pues toca construir la recta en R3. Vamos a ponernos acá. ¿Es este mismo ejercicio o no? No, ¿cierto? O sea, entonces hay que ponernos a, primero que todo, voy a borrar todo esto. ¿Listo? Entonces hay que empezar por decir z igual a... Vean, nos salió esto en una clase práctica hoy. X a la 4 más X a la 3 más 12. X a la 4 más 3XY al cuadrado más 12. ¿Sí es eso? X a la 4 más XY a la 3 más 12. X a la 4 más... X a la 4 más XY a la 3 XY a la 3 más 12. Entonces esa es la función X a la 4 más XY a la 3 más 12, sí. Y X igual a 1, entonces el plano X igual a 1. Entonces tengo el plano X igual a 1. Entonces en el plano X igual a 1 defino el punto 1 menos 2,5. Entonces defino 1 menos 2 menos 2,5. Entonces tengo ese punto ahí. Y ahora dice que por donde interseca al plano XZ. ¿Quién es el plano XZ? El plano XZ es este. Es este plano. Profe, creo que tiene que alejar la gráfica para que se muestre mejor. ¿Por qué? ¿Y se ve bien? Pues es que yo la tengo la gráfica. Antes debería acercarla para poder ver bien el punto. Mira el punto. No, sí, pero me refiero a ver los valores de la recta que están ahí. No le veo. Miren, ahí ven el punto. Entonces es en ese punto y ahora hay que construir la recta que interseca al plano XZ. Bueno, ¿cómo quedaría la pendiente de la recta tangente? La recta tangente entonces pasaría así. Pero eso no pasa al plano XZ. ¿Cómo va a pasar al plano XZ? ¿En dónde tocó la abeja al plano XZ? Bueno, entonces hay que construir la recta, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos esa recta en R3? Pues entonces nos toca irnos a verificar. Nos toca irnos a verificar esto. ¿Cómo se construye una recta en R3? ¿Cómo se construye una recta en R3? Y no me digan que no saben porque ustedes deben saber. De dos maneras, ¿sí o no? ¿Cuáles? Entonces,
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, hay que construir la recta. Entonces, bueno, como hay que construir la recta y pasa por el plano XZ, eso quiere decir que Y es igual a 0. O sea, pasa por el plano Y igual a 0. Ah, sí lo cruzo. Y igual a 0, mírenlo. Este es el plano Y igual a 0, ¿no? O sea, el plano XZ. Esto, acuerda que esto es X y esto es Z. Entonces hay que construir la recta tangente que pasa por acá, a ver dónde cruza la recta. Ahora, entonces, bueno, como construimos la derivada, pues entonces el vector tangente, un vector tangente que es vector director de esa recta, pues entonces tiene estas características. O sea, un vector tangente director de la recta tangente pues es de la forma, ya calculamos la pendiente, ¿sí? O sea, la pendiente es 12. Como la pendiente es 12, entonces pues yo puedo hacer que ese vector salga de 0 en X, pase por 1 en Y, porque dijimos que pasaba por 1 en Y, y pues podemos decir que este es un vector tangente, bueno, que tiene esa dirección. O sea, si construimos el vector, espera, vamos a construir el vector, a ver, 0,1,12, no sé si lo construya, es que no lo construye, espere. Espere. B igual a 0,1,12, es este punto. ¿Dónde está ese punto? ¿Qué se hizo? Mírelo. Bueno, ahí ya se entiende mejor qué es lo que estamos haciendo. Sí, tenía discúlpeme ahí, pero sí tenía que pasar, sí tenía que agrandar la gráfica. Sí, profe. Sí, ya, todo bien. Entonces, mire, este es el ¿qué? Este es la recta, ¿no? Entonces, esta recta que está aquí es paralela a la recta que yo puedo construir que pase aquí por el plano. ¿Sí me entiende? O sea, este vector que está acá, ese vector que está ahí, es paralelo a este que pasa por acá. ¿Qué pasa con este? O sea, como este pasa por 1 menos 2, ¿cuál es este punto? 1 menos 2, 5, entonces lo traslado de tal manera que me quede este que está aquí, ¿sí? Y este que está aquí es un vector director de la recta tangente que pasa por este punto. ¿Sí me entienden eso o no? Profe, lo de los vectores es para construir la recta por donde pasa la abeja, ¿no? Sí. Y se saca el vector unitario y ya. ¿Cómo? Se saca el vector unitario y ya. Sí. Ahora. Entonces, pues da ese vector que está ahí. Y entonces, pues ya teniendo ese vector, entonces, trasladado al origen, pues entonces la recta queda de este estilo. O sea, como pasa por este punto y tiene este vector director, entonces pues la recta es de la forma x de t igual a, como tiene este vector director, pues va a ser 0 más 0t. No sé si recuerdan, o sea, cuando uno tiene una recta, esto lo vamos a ver mucho cuando estemos haciendo integrales de línea. 0t más 1 en i más en j va a ser t menos 2, esto va a ser en j, y en k va a ser 5 más 12t, esto va a ser en k, ¿sí? Esta va a ser la recta.
esa va a ser la recta. O que también la puede usted escribir en forma paramétrica, que usted la escribe x igual a 1, y igual a t menos 2 y z igual a 5 más 12t. ¿Listo? ¿Sí me entienden lo que hice o no? O sea, ¿de dónde salió esto? El 12 sale de la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Entonces, pues yo construyo el vector que pasa por el punto 0, 1 en Y, o sea, voy a poner el punto 0, 1, 0, ¿sí? 0, voy a poner el punto, voy a llamarlo CD, D, igual a 0, 1, 0, ¿sí? Tengo ese punto que está ahí, ¿sí lo ven? Ese punto que está ahí. Entonces construyo a partir de 0, 1, 0, construyo este vector que está acá, y este vector pues tiene la misma dirección. ¿Por qué tiene la misma? O sea, este vector que está aquí pues tiene la misma dirección que la pendiente de esta recta tangente. ¿Por qué? Pues porque lo estoy tomando cuando y es igual a 1. Cuando y es igual a 1, entonces es paralelo al vector que pasa acá por esta recta tangente. No sé si me entienden lo que quiero decir. Sí, o sea, para que no digan que hay que sacó el punto de la nada, pues que sacó el vector de la nada. No saqué el vector de la nada. El vector salió de encontrar un vector que sea paralelo a este que pasa por el punto rojo, pero que pase por el origen, y que sea un vector unitario. ¿Sí? Eso salió de ahí, y por eso es que da eso. ¿Listo? Profe, pero este último punto que puso ahí en el origen, no se ve en el origen, al menos con respecto al vector unitario que... No, este no. Ese lo construí para que vieran que salía paralelo. Sí, pero en realidad el punto de inicio es en el origen. Ah, ya. ¿Listo? Y entonces, pues, a ver, ¿cuándo intersecta al plano? Entonces, para ver cuándo intersecta al plano, pues entonces hay que mirar que x es igual a 1, ¿no? O sea, cuando estamos hablando del plano XZ, si estamos hablando del plano XZ, entonces eso quiere decir que y es igual a 0. ¿Sí me entiende? Si estamos hablando del plano XZ, pues y es igual a 0. Sabemos que x es igual a 1. Entonces, pues hacemos el reemplazo en la función sabiendo que y es igual a 1, que x es igual a 1. ¿Sí? Que y, entonces y da 0. Y entonces despejamos el valor de z en la recta, y cuando despejamos el valor de z en la recta, pues nos da que el punto donde intersecta la abeja es z igual a... ¿Qué más 29? 29. ¿Sí? Porque despejamos el valor de t. 29. O sea, x es igual a 1, ¿sí? T, entonces sabemos que y es igual a 0, ¿no? Entonces 0 es igual a t menos 2, lo cual implica que t es 2. O sea, ya sabemos que el parámetro es 2. Como el parámetro es 2, pues entonces el punto en z, ¿qué va a ser? Va a ser 5 más 12 por 2, que es lo mismo que 29. O sea que en el punto donde se intersecta la función es en 1, 0, 29. Ahí se va a intersectar la abeja con el plano XZ. ¿Más o menos claro? Sí, más o menos claro. Ahora sí, lo único complicado era la parte esa de los vectores. De los vectores. Sí, pero entonces, ojo con esas cositas. ¿Sí? Pero está bonito, el problema está bonito. ¿Listo? Bueno, allí hicimos el primer problema aplicado. Entonces, para aquí. Y la verdad, el primer curso, pensé que era distinto. Sinceramente. Bueno, en fin.
Aquí va a Profe, pasar lleva- mucho esto. Aquí va a pasar mucho esto de que cogemos un problema y lo sacamos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque no me gusta. O sea, sí me gusta traer problemas preparados, ¿sí? O sea, de haberlos hecho antes y mirar cómo salen y tal. Pero entonces, a veces hay que hacer problemas así para que, o sea, para que ustedes vean cómo es que uno resuelve un problema. O sea, que no es simplemente coger una receta y empezar a mirar y decir, vamos a hacer tal cosa, no. Sino que aquí nos sentemos y discutamos y empezamos a mirar, no, pero podemos hacer así, hagamos esto, listo. Eso enseña más que yo traer aquí un solucionario. ¿Listo? Profe, llevando este ejercicio pues a la vida real, ¿a qué correspondería, por ejemplo, ese plano con un ejemplo de la realidad? Lo que estamos viendo ahí, por ejemplo, esa abeja en ese punto, ese plano a qué correspondería, todo eso que estamos viendo en azul, o cómo se podría mirar. O sea, no lo entiendo. O sea, esto que está aquí, no le entiendo la pregunta. O sea, lo azul, eso azul, ¿a qué podría corresponder a la vida real? O sea, como a una estructura o qué podría ser. Sí, eso tiene pinta, ¿sabe qué tiene pinta? Tiene pinta como de algo parecido a una, ¿qué dice ahí? Tiene pinta como algo, como una silla, ¿no? De montar. Pero no es del estilo que lo habíamos visto. No sé, la verdad no sé, es una buena pregunta. Eso, o sea, muchas veces se diseñan esos problemas sin tener como ese sentido de qué forma tiene la función, ¿sí? Ese es el problema de muchos ejercicios de los libros. O sea, que llegan y le dicen a usted, le dan una función, pero esa función no tiene ninguna aplicación, ¿sí? Sino que le dicen, tome esa función y hágale. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Entonces, pues, bueno, ¿qué más vamos a hacer? En realidad, pues, está bonito el ejercicio, pero entonces, pues, vamos a ver ahora las derivadas de orden superior. Las razones de cambio se manejan parecidos, ¿sí? Entonces le dan a usted una función, le fijan una de las variables, entonces pues usted llega y hace la parcial, ¿sí? Ahí les voy a mandar problemas para que hagan. Y pues están las horas de consulta para que pregunten. Derivadas de orden superior. Entonces, bueno, o sea, en realidad lo que estábamos haciendo era sacando la primera derivada parcial. Bueno, las primeras derivadas parciales. Como pasa con las derivadas de una variable, pues también existe la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta derivada. Pero entonces, como aquí ya estamos derivando respecto a cada una de las variables, pues entonces por cada derivada, si es una función de dos variables, por cada derivada me salen dos derivadas, las dos parciales, ¿listo? Y entonces, pues lo que quiero que nos quede claro aquí es la notación. Entonces, eso se puede entender así fácil. Tengo mi función f. A la función f, bueno, si es de dos variables, pues puedo sacarle dos derivadas. La parcial de x y la parcial de y, ¿cierto? Esto es lo que ya sabemos hacer. A cada parcial de estas, pues yo puedo sacarle dos derivadas parciales. ¿Cuáles? ¿Cuáles parciales puedo sacar? A esta. Profesor, lo de la segunda, tercera, cuarta y así Sí. sucesivamente derivadas. Y así ¿O es otra sucesivamente. Lo que él dice es de que la primera es por ejemplo, que la velocidad y la segunda no sé qué vaina. No, aquí no va a tener esa interpretación. Bueno, no le vamos a dar esa interpretación. Si no es, bueno, o sea, yo a esta de f de x, pues le puedo sacar dos parciales.
la parcial de esta de f de x respecto a x y respecto a y, ¿sí o no? Eso se va a escribir de la siguiente manera. La parcial, si yo le vuelvo a sacar la parcial a esta de f de x, le vuelvo a sacar la parcial respecto a x, pues entonces me va a quedar así. ¿Listo? Lo vamos a escribir así. Si yo a esta parcial de f respecto a x le saco la derivada respecto a y, eso lo voy a escribir así. La derivada de y respecto a x. O sea, entre más a la izquierda esté, significa que es la última que voy a sacar. No sé si me entienden. O sea, aquí saqué la derivada parcial de la función respecto a x. Pero acá lo que hice fue, a la derivada parcial respecto a x, le saqué la derivada parcial respecto a y. ¿Me entiende la idea? Sí, y a la izquierda lo que hizo fue volverle a sacar otra derivada parcial con respecto a x. Eso. O sea, eso vendría siendo como la tercera derivada. No, la segunda. No, porque, o sea, en la izquierda sí sería la segunda y en la derecha sería con respecto a y de la derivada parcial con respecto a x. Eso. Entonces, pues, y eso se va. La idea aquí es comprender la notación, ¿sí? Entonces, esto es la parcial respecto, la segunda respecto a y, y acá pues va a ser la segunda de f respecto a y primero y luego se le sacó a x. ¿Listo? Esa es la idea. Esta es la idea de la notación. O sea, simplemente comprender la notación. ¿Listo? Esto se escribe también de otra manera. A mí no me gusta esta notación, pero se ve mucho en los libros. Entonces le pone f y pone de subíndice el x. Entonces esa es la derivada respecto a x. A esta la ponen fxx. A esta la pone fyx. O sea, en el mismo sentido que se escribe esto. O sea, entre más a la izquierda es la última que se sacó. Para los industriales. fyy. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Ejemplo. Y voy a poner la de 3 variables para que pues también vean que eso pues también se le puede sacar a las de 3. Ejemplo, calcule las segundas derivadas parciales a f de x, y, z. O sea, aquí hay que sacar, a ver, se sacan 3, hay que sacar 9 derivadas. Uy, no. Bueno, lo voy a hacer por una única vez. 3x cuadrado y menos xyz más y cuadrado z cuadrado. Entonces, calculen las segundas derivadas parciales. Salen 9. Salen 9 segundas y salen 3 primeras derivadas. ¿Listo? ¿Y aquí cuál sería la constante? Entonces, pues fácil, ¿no? O sea, la parcial de f respecto a x, ¿cuánto le da? (6xy) 6xy menos yz. ¿Sí o no? Eso da la parcial de f respecto a x. ¿Sí es claro eso o no? Sí, profe. La parcial de f respecto a y, ¿cuánto le da?
3x al cuadrado menos xz, 3x al cuadrado menos xz más 2yz cuadrado, ¿sí o no? Oiga, no he mirado los comentarios, pueden haber comentarios. Profe, entonces el vector tangente tiene la misma dirección de la pendiente, sí. Qué pena responderle 30 minutos tarde, pero que me acordé que no leo los comentarios. Está como la CPS el profe. Sí, definitivamente. Qué desgracia tan infinita. En fin. Y la parcial de f respecto a z, pues da menos xy más 2y cuadrado z. ¿Listo? ¿Es claro esto? Sí, profe, yo tengo una inquietud respecto a Teams. Su merced hace estas notas, pero entonces desde la última clase yo no vi que quedara reflejado o guardado lo que estaba poniendo acá en estas notas. Es que sí, que está diciendo que hay un error. Tengo que revisar qué es lo que está pasando. Y si algo, pues lo miramos. ¿Listo? Si no, pues será volverlo a sincronizar. Bueno, de 2F. Profe, ¿Qué pasa? Z no sería y cuadrado 2z. No, porque ¿cuándo andé? ¿En esta? ¿En esta? No, porque no es que respecto a z es derivar esto respecto a z, o sea, este z cuadrado, y la derivada de este z cuadrado respecto a z es 2z cuadrado. O 2y cuadrado z. ¿Sí? Bueno. ¿Sí o no? Bueno. Sí, profe. Listo. Entonces, la segunda derivada de f respecto a x, o sea, segunda respecto a x, da 6y. La segunda derivada de f respecto a y respecto a x, o sea, esta, calcularle respecto a x, pero voy a escribirla hacia abajo, porque no me lleno ahí. La segunda derivada de f respecto a y respecto a x da, entonces, ¿cuánto da? Respecto a y respecto a x, entonces da 6x menos z. Y la segunda derivada de f, respecto a z respecto a x da y menos y. La segunda derivada de f respecto a y da 2z cuadrado. La segunda derivada de f respecto a x respecto a y da 6x menos z, 6x menos z, y la segunda derivada parcial de f respecto a z respecto a y da, ¿cuánto da? Da menos respecto a z respecto a y. Respecto a z respecto a y, o sea, esta respecto a z, entonces da menos x más 4 yz. La segunda derivada de f respecto a z da 2y cuadrado. La segunda derivada de f respecto a ¿quién? Respecto a x respecto a z da ¿cuánto? Da menos y. Y la segunda derivada de f respecto a, ¿cuál me falta? Me falta de y de z, ¿no? Respecto a y respecto a z da menos x más 4
y, z. Y observen algo interesante. Resulta que estas funciones que están aquí, esta que está aquí, esta que está aquí y esta que está aquí, son funciones continuas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son polinomios. Resulta que cuando estas que están aquí salen funciones continuas, las parciales cruzadas son iguales. Y mire que eso está ocurriendo, vea. De y de x es lo mismo que de x de y. Miren, están al frente. Esta que está aquí, voy a hacerlas con colorcitos, las ayudas didácticas. Entonces, a este color es igual a este color. ¿Sí? Ahora, de z de x es lo mismo que de x de z. Miren. Son Profe. iguales. ¿Cómo? No, creo que hizo 2 veces la de Z de Y en la última. De z de y. No, es que son iguales. Lo que pasa Qué es que pena, son profe. iguales. Por lo que el profesor dijo que si era una función polinómica, entonces equivale a eso de la continua y bla, bla, bla. Bla, 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 no. O sea, estas son continuas, ¿sí? Como estas son continuas, entonces las parciales cruzadas, que las parciales cruzadas es cuando se cruzan este y y este x, son iguales. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe, todo Sí, claro. profe. Bueno, entonces esas son las derivadas parciales de orden superior. Entonces vea que usted puede seguir calculando, pero entonces tengan cuidado cuando le pidan de x de y. No siempre esto es igual, no siempre pasa esto. Hay funciones donde esta que está aquí no es continua, entonces no da la misma parcial. Son raros esos ejemplos, pero existen. ¿Listo? Bueno, quiero finalizar con haciendo la primera parte de regla de la cadena. ¿Sí? De regla de la cadena de varias variables. ¿Listo? Es fácil. Regla de la cadena de varias variables. ¿En qué caso? En el caso cuando tenemos una variable independiente. ¿Listo? Quiero finalizar con eso. No es complicado. Y aparece mucho en la aplicación de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, regla de la cadena en el caso 1, cuando hay una variable independiente. ¿Listo? Entonces, regla de la cadena cuando tengo una variable independiente. Entonces, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la regla de la cadena en este contexto de las derivadas parciales? Resulta que, yo no sé si recuerdan, pero antes cuando estábamos hablando de razones de cambio, siempre fijábamos una de las variables. O sea, se derivaba todo, y por allá había una ecuación, la cual uno la reemplazaba de alguna manera, para que todo le quedara en términos de la otra ecuación derivada, y pues encontrar el valor de la razón de cambio que le pedían. Un ejemplo clásico, que le pedían que que esto tenía un hueco acá, y que esto era un cono, ¿cómo es que se llama esto? Un cono circular, ¿cómo se llama esto? Un cono, pues, un cono. Entonces que tenía usted un cono que estaba lleno de agua acá, entonces suponga que esto es agua, pero que entonces estaba desaguando, entonces tenía un hueco pues aquí en el fondo, y entonces pues estaba saliendo agua a una velocidad, ¿sí? Metros por segundo. ¿Sí? Entonces estaba saliendo una velocidad del agua acá, bueno, en realidad aquí sería como mililitros por segundo. Entonces estaba saliendo el agua, pero entonces recuerdan, no sé si recuerdan allá de cálculo diferencial, que entonces uno esta cosa llegaba y la describía, o sea, ponía un triángulo aquí, miraba la sección transversal, y entonces en la sección transversal usted llegaba y miraba, ponía aquí en la mitad, entonces decía que esto era R,
y que esto que está aquí era h, entonces la altura h, y le daban la altura aquí general, entonces le decían por ejemplo aquí 30, no sé, y aquí le decían 5, que el radio era 5. Entonces usted llegaba y hacía una semejanza acá de esto, y entonces con esa semejanza pues resolvía todo el problema y lo volvía a una función de una variable, o sea, lo ponía todo en una función de una variable y pues derivaba y hacía las cuentas y la derivada como razón de cambio, todo eso. No sé si lo recuerdan. Ese es un ejemplo clásico de esas cosas. Ejemplos de eso había muchos. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues mire que cuando estábamos con una variable, lo que se hacía era reemplazar una de las variables en términos de la otra, y cuando usted reemplazaba una variable en términos de la otra, pues entonces ya le quedaba una función de una variable y derivaba y ya. Sí, no sé si lo recuerdan. Ahora, ¿qué pasa? Pues ahora pues ya no tenemos la necesidad de dar tantas vueltas reescribiendo eso. ¿Por qué? Pues porque como ya sabemos derivar funciones de dos variables, este método de regla de la cadena nos va a permitir saltarnos ese paso de hacer esa semejanza. ¿Listo? Teorema. Voy a escribir el teorema y un ejemplo rápido que eso se entiende fácil. Teorema. Sea W una función de dos variables donde f es una función diferenciable de x y y. De x y y. ¿Listo? Si x es una función que depende del tiempo y y es una función que depende del tiempo, o bueno, depende de otra variable t, entonces f es una función que depende de t, f es una función que depende de t, y la derivada normal respecto a una variable, o sea, a esa variable t, se va a calcular muy fácilmente de la siguiente manera. De w de x, o sea, saco la parcial de esta x y la multiplico por la derivada respecto a t. Y hago lo mismo con la otra variable. ¿Listo? ¿Me entienden eso que acabo de escribir o no? A ver si tengo por aquí un ejemplo de eso. Ah, sí, aquí lo tengo. Con un ejemplo me entienden. El problema es que no sé si lo alcance a escribir, pero... Ejemplo. Esto es fácil. Bueno, la temperatura de una placa metálica, en el punto x, y está dada por la función e elevado a la menos x menos 3y grados. Un escarabajo camina hacia el noreste, a razón de 60 centímetros por minuto.
desde la perspectiva del escarabajo, ¿cómo cambia la temperatura? Uy, espera, este ejemplo está como raro. ¿Cómo cambia la temperatura respecto al tiempo? ¿Cómo cambia la temperatura respecto al tiempo cuando cruza el origen? Bueno, entonces, ¿qué entienden del problema? Pues que conforme se vaya moviendo el escarabajo desde el origen, va a percibir una temperatura diferente. Sí. Y eso es lo que queremos saber, en qué puntos va a estar la temperatura conforme se va moviendo. Pero entonces, bueno, leyendo el problema, o sea, tenemos una función de dos variables, ¿sí o no? X y Y, ¿sí? Que es la temperatura de la placa. Pero entonces resulta que mire que dice que el escarabajo camina hacia el noreste a esa razón. Entonces hay que mirar, bueno, si dice que camina hacia el noreste, eso quiere decir que camina, o sea, haga de cuenta que esta es la placa, ¿sí? Esa es la placa. Cuando usted le dicen que camina al noreste, quiere decir que camina en esta dirección, ¿cierto? Cuando le dicen noreste, puro noreste, es porque cuántos grados se mueve respecto al origen. O bueno, respecto al eje positivo de las X. 45. 45 grados, ¿sí o no? O sea, aquí se está moviendo 45 grados. O pi cuartos, pues, para que quede todo en radianes, ¿sí? Entonces, pi cuartos. O sea, aquí queda pi cuartos. ¿Listo? O sea, se mueve pi cuartos. Y sabemos que esto es 60 centímetros por minuto, ¿cierto? Este 60 centímetros por minuto y este pi cuartos, pues tienen dos componentes, ¿sí o no? ¿Sí es claro eso? Sí, señor. Sí. O sea, tiene dos componentes. Es que, lástima que no nos da el tiempo, pero es que quería hacerlo despacio, pero bueno. Tiene esta componente en X y tiene esta componente en Y. O sea que hay una velocidad a la que se mueve en X, que yo la puedo llamar dx dt, y hay una velocidad en Y que yo la puedo llamar de Y dt. ¿Me entienden eso? Sí, señor. Y yo sé, y yo puedo saber cuánto es de Y de t y cuánto es de X de t, ¿cierto? Sí, así es. ¿Cuánto es? O sea, digamos, pues vamos a despejar de Y de t, ¿no? Entonces, de Y de t será igual a ¿qué? Pues de Y de t es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces de Y de t, o bueno, de Y de t yo lo puedo escribir como 60 por el seno de pi cuartos. ¿Sí me entienden esto o no? Y de X de Sí, t, profe. Por el coseno. sí, o sea, la componente en X y la componente en Y de esa velocidad que se dirige al noreste. ¿Listo?
¿De dónde sale eso? ¿No? Entonces dice que al noreste. Ahora, esto es mi de y de t y mi de x de t. Pero ahora yo tengo mi función de temperatura, que mi función de temperatura es igual a, entonces vamos a mirarla, e a la menos x menos 3y. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, usando la regla de la cadena, ¿a qué va a corresponder dt? dt. ¿Sí? El cambio de la temperatura respecto al tiempo. ¿Eso a qué va a ser igual? Respecto a si tenemos en cuenta la regla de la cadena. A la suma de las otras derivadas. Pero... A esto, ¿no? ¿Sí me entienden? No me gustó que quedara ese ejemplo ahí todo arrebatado. Más o menos. O sea, mire, usted está calculando. Bueno, voy a hacerlo despacio, que hijo de madre. Si queda a mitad, queda a mitad. Estoy mirando la temperatura de una placa y la temperatura de una placa pues tiene esta función de temperatura. ¿Listo? Entonces esta es mi función de temperatura y la función de temperatura pues está en términos de x y y. ¿Listo? Tengo un escarabajo pues que está caminando hacia el noreste a razón de esta velocidad. ¿Sí? Si está caminando a esa velocidad, pues esa velocidad tiene una componente en x y una componente en y. ¿Sí? Como yo sé que está caminando al noreste, el noreste está exactamente a 45 grados si yo lo miro pues en el plano, ¿no? O sea, si yo miro el eje x positivo, el eje y positivo, pues hacia el noreste, si yo me dirijo hacia el noreste, pues es a pi cuartos de cada uno de los ejes. ¿Sí? O sea, pi cuartos por debajo, pi cuartos por encima. Pero entonces pues nos sirve verlo pues por medio del pi cuartos. ¿Listo? Cuando yo tenga aquí el pi cuartos, lo que va a ocurrir es que pues yo ya sé cuánto es de y de t y de x de t, pues la componente en x de la velocidad y la componente en y de la velocidad. ¿De dónde va a surgir ese valor? Pues ese valor va a surgir del resultado que me dé acá y del resultado que me dé acá. ¿Listo? ¿Qué dice la regla de la cadena? La regla de la cadena dice que si yo quiero calcular la razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo y de t tiene esta, t es esta función que está aquí, de t yo lo puedo calcular como dt de x, la parcial de t respecto a x, por el cambio en x, más dt de y por el cambio en y. O sea que esto que está aquí se me va a convertir en dt de x por dx de t más dt de y por el cambio en y por dt. ¿Sí me entienden eso? Sí, profe. Sí, profe. Y pues esto que está aquí pues es fácil de calcular, ¿no? O sea, ¿cuánto es dt de x? ¿Cuánto es dt de x? ¿Cuánto es dt de x? De nuevo vuelve la regla de la cadena para calcular una derivada, ¿no? O sea, eso es e a la menos x menos 3y por la derivada interna que es menos 1. ¿Sí? Y la misma historia, dt de y, pues va a ser igual a e a la menos 3, a la menos x
a la menos x menos 3y por la derivada interna, y la derivada interna es menos 3, ¿sí? O sea que dt de x va a ser menos e a la menos x menos 3y, y dt de y va a ser menos 3e a la menos x menos 3y, ¿cierto? Sí. Entonces, pues la derivada de t de t va a ser igual a menos e a la menos x menos 3y, que multiplica a de x de t. ¿Cuánto me da de x de t? Entonces 60 por seno de pi cuartos. Seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Sí. Seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, o sea que eso me da 60, me da 30 raíz de 2. Más e a la menos x menos 3y, bueno, menos 3 pues en realidad, menos 3 e a la esto por 30 raíz de 2, porque coseno de qué, coseno de pi cuartos da lo mismo, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Y entonces pues ya quedaría solo reemplazar dt, reemplazarlo en el punto que nos dice, ¿no? Entonces dice que cuando cruza el origen, entonces aquí como ya una tilde, aquí va abierta una pregunta, aquí se cierra, bueno, en fin. Entonces evalúo eso en el origen, y al evaluar eso en el origen pues me da e a la 0 que es 1, entonces me da menos 30 raíz de 2, menos 3 por 30 raíz de 2. ¿Y eso es equivalente a qué? Eso es equivalente a menos 4 por 30 raíz de 2, o sea que es lo mismo que menos 120 raíz de 2. ¿Sí? ¿Me entienden la idea o no? Bueno, qué pena hice ese ejemplo todo arrebatado. Pensé que me alcanzaba, pero no me alcanzó el tiempo. Pero bueno, en fin. La próxima clase lo volvemos a leer y lo volvemos a explicar. ¿Listo? ¿Me acuerdan? Bueno, Listo, profe. gracias. Profe, yo tengo una Bueno, pregunta. Bueno, pregunte. Baja un poquito más la pantalla porque no alcanzo a ver lo que le voy a preguntar. Ahí, de y de t, dice que es igual a 60 seno de pi cuartos. Sí, eso lo entendí, pero no le haría falta una t, o sea, 60t seno de pi cuartos. No, no, porque ya sabemos que la velocidad, o sea, no se póngale la dirección que quiera, o sea, la velocidad ya es 60 centímetros por minuto. ¿Sí? Ah, ok, es constante, sí. Entonces, como es constante, pues entonces las componentes pues también salen constantes. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno. Listo, Let's Power. Pues ya me salió. Bueno. Listo, dejemos ahí. Preguntas, dudas, quejas, comentarios.